Muchas gracias, es un gran honor estar aquí con ustedes, con el público, y pues agradezco la invitación. Bueno, perfecto, entonces hoy les voy a hablar de los movimientos sociales campesinos y la territorialización de la agroecología. Voy a hablar específicamente del caso de la Vía Campesina Internacional. La Vía Campesina en América Latina es la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Voy a hablar primero con una presentación. Después de la presentación vamos a dejar un espacio para preguntas, comentarios, observaciones, discusión. Después tomamos un descanso de 10-15 minutos y pues después del descanso vamos a iniciar de nuevo con la segunda mitad de la clase. Aquí pongo la lema de la Vía Campesina durante la contingencia sanitaria de la pandemia: quédate en casa, pero no en silencio. Y para las organizaciones campesinas ha sido un aislamiento, distanciamiento social productiva, una resistencia productiva durante el tiempo de la pandemia. La Vía Campesina, para las personas que no están familiarizadas, es el movimiento transnacional que se compone de las organizaciones generalmente, pero no siempre nacionales, de 81 países del mundo. Representa más o menos 200 millones de familias del campo en África, Asia, América, Europa, Oriente Medio. Se compone de las organizaciones campesinas, de agricultores familiares también de los países del norte, de trabajadores y trabajadoras rurales, de sin tierra, de pueblos originarios, de mujeres rurales, de juventud rural y de muchas más personas que viven en el campo. Y como movimiento social realmente podemos decir de muy grosso modo que se dedica a dos ejes de acción. La acción, el eje de arriba representa la acción política, la defensa de la vida en el campo, la lucha por la reforma agraria, la defensa del territorio en contra de los tratados de libre comercio, en contra de los transgénicos, los agrotóxicos. Y la parte de abajo representa la apropiación desde adentro del modelo productivo, su transformación en agroecológica, recuperación de las semillas, la formación política de las bases, de cuadros para las organizaciones, etc. Podemos decir que de movimientos sociales o movimientos humanos, después de las grandes religiones de la cristianidad y el islam, casi la Vía Campesina es el movimiento humano más grande y en términos laicos es el más grande en planeta Tierra, en la defensa de la vida en el campo, la vida de los seres humanos y también de la madre tierra, la naturaleza. Y la Vía Campesina tiene la agroecología como una de sus estrategias más importantes, pero no la agroecología solo por la agroecología o solo como elemento técnico, sino como resistencia al modelo capitalista, también como modelar otro mundo en que quisiéramos que existiera, y como clave en la construcción de la soberanía alimentaria, que es el paradigma que la Vía Campesina coloca en contraste con el paradigma dominante de la seguridad alimentaria, que nos falla porque no diferencia entre la comida corporativa, transgénica, contaminada, importada y los alimentos locales agroecológicos producidos por familias campesinas, y la necesidad de los países a alimentarnos con nuestra propia capacidad productiva. Entonces, eso es la soberanía alimentaria, y que la agroecología es un elemento clave para construir esta soberanía alimentaria. Y para la Vía Campesina, la agroecología, sin este marco de lucha, esta bandera de lucha, la soberanía alimentaria o la autonomía alimentaria, o lo que se quiere llamar, la agroecología sin ese marco de lucha sería un mero tecnicismo. Pero de otro lado, la soberanía alimentaria sin elementos prácticos como la agroecología sería un discurso vacío. O sea, los dos van juntos, son elementos en la lucha anticapitalista, la defensa del territorio y la defensa de la vida, y también la transformación. Ahora, cuando hablamos de estrategia, pues
no es una estrategia si quedamos con algunas parcelas aisladas de algunas familias, ¿no? Tenemos que masificar, multiplicar la agroecología campesina e indígena y alcanzar niveles territoriales. De ahí sí estamos hablando de una estrategia y no de unas prácticas. En ese sentido, la vía campesina busca la masificación de la agroecología campesina, busca siempre un efecto multiplicador, construir procesos con efecto multiplicador, principio de formación de formadoras y formadores, de formar promotores y promotoras, facilitadores y facilitadoras, de procesos comunitarios y territoriales. Y eso requiere fortalecer la organización en todas sus dimensiones. Organización comunitaria, organización campesina, organización indígena, organización de afrodescendente, organización de montubio, lo que sea. Fortalecer la organización porque la organización es lo que permite construir un proceso territorial y masificar la agroecología campesina, además de luchar, defenderse del acaparamiento de tierra, de los megaproyectos, de los monocultivos en grande, etcétera. Y pues cada vez se ha notado en esa coyuntura de estar construyendo procesos de que el poder de la juventud y de las mujeres es fundamental y ayuda a diferenciar entre los procesos más y menos exitosos. Ahora, ¿de cuál agroecología estamos hablando? Hace unos 15 años solo había digamos, una agroecología de abajo, pero ahora la institucionalidad, la FAO, las multinacionales y todos se quieren apropiar de la idea de la agroecología, obviamente una idea despolitizada, y entonces ya para suplir a los estantes orgánicos de los supermercados, para el agronegocio pintarse de verde, pues ya han creado lo que se podría llamar una agroecología neoliberal, comercial, dependiente de insumos biológicos sumamente caros producidos por los multinacionales o el sector privado, agroecología de exportación, de commodities verdes, de monocultivos, del capital pintado de verde, de una agroecología reformista, de construcción de clientela política y contención social, cuando se habla de subversión en las políticas públicas de algunos gobiernos, o sea, el sector privado, gobiernos apropiándose, pero no es la agroecología que se defiende en los movimientos sociales. Los movimientos sociales defendemos, perdón, tengo un poco de algo en la garganta, muchas agroecologías autónomas, locales, que utilicen los sinergismos del agroecosistema en lugar de comprar insumos biológicos costísimos, agroecologías basadas en saberes, en la organización local, los recursos locales y más enfocado en la producción de alimentos que en la exportación. Claro que no se descarta la exportación como un elemento, pero no como el objetivo primordial. Entonces, estamos en esa parte verde cuando hablamos de la agroecología campesina y su territorialización a través de los movimientos campesinos indígenas afrodescendientes. Entonces, cuando hablamos de esa necesidad de masificar o llevar a una escala territorial esa agroecología campesina, hablamos del escalamiento hacia afuera horizontal, que significa que las prácticas agroecológicas deben ser practicadas por un mayor número de familias en un territorio mayor. Y un escalamiento para arriba sí sería institucionalizar políticas públicas favorables para esta agroecología campesina. Los actores en un proceso de masificación serían las familias campesinas y agricultores, productores, sus organizaciones, sus movimientos, y en la escala, en la categoría de aliados y aliadas, ciertas ONGs, investigadores, investigadoras, consumidores, pobladores urbanos, instituciones, algunos funcionarios del gobierno, hasta a veces unas empresas. Pero lo fundamental son las familias campesinas y sus organizaciones y movimientos. Yo he sido parte del equipo técnico de la Vía Campesina a nivel internacional para estos procesos, pero también soy académico aquí en el Colegio de la Frontera Sur en México.
Somos un centro de investigación transdisciplinaria del Consejo de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México y donde tenemos posgrado. Recientemente lanzamos una maestría profesionalizante en agroecología dirigido exclusivamente a cuadros de organizaciones sociales y al magisterio rural, como parte de un grupo interno en Ecosur, que es el grupo de investigación sobre la masificación de la agroecología, donde enfatizamos la agroecología campesina indígena y intentamos conjuntamente con los movimientos sociales como Vía Campesina entender las claves del éxito o las estrategias para lograr eso. Entonces, si hablamos de Vía Campesina específicamente, pues ya pasé esa diapositiva del efecto multiplicador, pero ya desde nuestra investigación en Ecosur hemos identificado factores o impulsores claves a través de la revisión de muchos casos de éxito en diferentes continentes, casos de éxito en masificar, escalar la agroecología campesina. Y podemos decir que esos casos de éxito, elementos en común han sido motivados a construir el proceso por una crisis que fomenta la búsqueda de alternativas. Un elemento básico es la organización, o sea, la organización es el medio de cultivo sobre el cual crece territorialmente la agroecología con la ayuda de procesos sociales y metodologías sociales. Tiene que tener prácticas productivas agroecológicas efectivas, no se va a masificar algo que no le sirve a las familias productoras. Depende de procesos pedagógicos internos, generalmente horizontales, constructivistas. Normalmente estos procesos exitosos no han sido protagonizados por agentes externos, ni gobiernos, ni ONGs, ni iglesias, ni financiadoras, sino generalmente por las propias organizaciones, sean comunitarias, campesinas, indígenas, afrodescendientes, etcétera. Y estas organizaciones, para motivar a su base campesina a lanzarse a una transformación, tienen que construir un discurso movilizador que motiva a su propia gente. Puede ser un discurso sobre la relación con la madre tierra, sobre los alimentos saludables, sobre la lucha para transformar el mundo, la resistencia. Puede haber muchos elementos, pero tiene que ser un discurso que efectivamente motiva a la gente. Muchas veces aliados externos, aunque el proceso sea protagonizado, por ejemplo, por la organización campesina, no significa que no necesita aliados externos, necesita. Y si hay mercados que pagan bien el producto campesino agroecológico, obviamente esto ayuda. Y también si hubiera políticas favorables, ok, aunque como está el Estado, la mayoría de los gobiernos del mundo, eso es lo menos probable. Y muchas veces los procesos exitosos se construyeron a contracorriente, o sea, a pesar de todas las políticas que favorecen el agronegocio y discriminan la agricultura campesina y la agroecológica. En estos procesos como ya mencioné, las mujeres y la juventud, realmente en la coyuntura actual en el campo hay un recambio generacional y un auge de protagonismo de las mujeres, y ahora también aparecen las diversidades dentro del movimiento campesino, y estos elementos, mujeres, juventud, diversidades, están trayendo mucha energía a estos procesos, mucho dinamismo, liderazgo, protagonismo, y eso sí es muy importante en la coyuntura actual. Vamos a decir que lo importante es que una organización de manera consciente, intencionada, sistemática, se dedica a construir procesos, no proyectos, porque el problema de un proyecto tiene un financiamiento externo, dura 2 años, contrata unos técnicos, convencen unas familias, termina el proyecto, ya no hay más técnicos, más dinero y todo vuelve a cero. Y eso llamamos a veces la enfermedad del proyectitis agudis, que no se lleva a nada. Entonces se necesitan procesos. Pueden recibir el apoyo de financiamiento, pero no pueden depender del financiamiento. Tiene que ser un proceso orgánico dentro de una organización. Quiero darles un par de ejemplos
de diferentes partes del mundo de estos grandes éxitos dentro de los movimientos sociales que hemos sistematizado, tanto por un proceso de autoestudio interno dentro de la vía campesina, como de parte de nuestro labor académico, obviamente colabora con los movimientos sociales de también sistematizar, analizar, extraer lecciones, estos secretos del éxito que ya mencioné. Entonces, les voy a dedicar tiempo hoy a dos casos que son los dos grandes más emblemáticos, podemos decir, del escalamiento masivo de la agroecología campesina. El más grande en términos de números absolutos es del país de la India, donde hay un movimiento muy grande que se llama el Movimiento de Agricultura Natural con Presupuesto Cero. Ahora, retomando unos elementos, perdón, tomar agua. Uno de los elementos que mencioné de las claves del éxito fue una crisis que motiva la búsqueda de soluciones o de salidas. Y la India ha estado sufriendo una crisis agraria muy profunda desde las últimas décadas, una crisis promovida por la imposición y el convencimiento de la población campesina de lanzarse a una agricultura de monocultivo, de semillas comerciales, de insumos como fertilizante químico, como plaguicidas químicos agrotóxicos, una agricultura basada en crédito que es exclusivamente para el mercado, no para el autoconsumo. Pero el resultado de eso a lo largo de los años es que los insumos, equipo de riego, semillas, fertilizante, plaguicida, eso es cada vez más caro. Pero lo que se paga por la cosecha o por los animales criados es cada vez más bajo. Entonces lo que crece es la deuda, porque todos esos insumos y maquinaria se compra a crédito, sea crédito del sistema bancario formal o de instituciones del gobierno o de presta dinero en la propia comunidad o territorio. Pero en fin, se generó una crisis enorme de endeudamiento de las familias campesinas que no podían y que muchas veces habían dejado su tierra ancestral, heredada a los antepasados, en garantía, y se comenzó a ver una oleada de pérdida de la tierra a los bancos, a los presta dinero, y eso pues causa una crisis dentro de la familia campesina y frente a eso de la vergüenza, la tristeza de perder la tierra, muchos campesinos optaron por suicidarse, generalmente tragando herbicida, y se generó una epidemia nacional de suicidios campesinos que, según cifras oficiales del gobierno de la India, ya alcanzó 300,000 campesinos que se han suicidado. Ahora, cifras oficiales serán siempre un subregistro muy grande, pero les da una idea de la dimensión de la crisis, la profundidad de la crisis. Y la gente echando la culpa a las deudas, y las deudas a un modelo de producción que depende de crédito y depende de desembolsar cada vez más dinero para los insumos. Frente a eso surge un movimiento desde la base de agricultura natural, que es como llaman la agroecología, que significa básicamente, en lugar de cultivar en contra de la naturaleza, con monocultivo, con veneno, con químicos, vamos a cultivar con la naturaleza, con policultivos, cultivos intercalados, restaurando la fertilidad natural del suelo, espantando las plagas con repelentes, preparando bocachi con la naturaleza en lugar de ir en contra de la naturaleza y con presupuesto cero. El presupuesto se refiere a ese presupuesto que se tiene que entregar al que da crédito para que apruebe el crédito, donde dices, tanto voy a gastar en herbicida, tanto en fertilizante, tanto en la máquina para preparar el suelo, y entonces ya no quieren gastar nada de dinero. Lo que quieren es usar los recursos, procesos, sinergismos biológicos locales en lugar de los insumos.
Este movimiento creció con una base en un estado en el sur, Karnataka, donde tal vez alcanzó unos 300,000 familias en un estado. Hoy día alcanzó millones de familias en toda la India. Algunos dicen 30 millones, creo que es una exageración, pero tal vez unas 10, 12 millones de familias, lo que lo coloca en números absolutos como el éxito más grande de la agroecología campesina en cuanto a la masificación que tenemos en planeta Tierra en números absolutos. A tal punto ahora que dos gobiernos estatales, sus ministerios estatales de agricultura en los últimos 2-3 años adoptaron ahora como la estrategia tecnológica oficial desde los ministerios estatales. Ahora vamos a ver si el Estado ya no echa a perder la sopa que ha sido creada de manera muy eficaz por la propia población y movimiento campesino. Pues las prácticas, como pueden observar, son las típicas prácticas agroecológicas, los bocachis, cultivos intercalados, y básicamente este movimiento se disemina a través de intercambios horizontales, tanto dentro de la India, entre diferentes regiones de la India, entre agricultores en un mismo municipio, y a nivel internacional. Ahí es donde intervienen los procesos internacionales que tenemos en Vía Campesina, que son intercambios de organizaciones a nivel internacional para que puedan aprender e inspirarse de los éxitos de las organizaciones en otros países. Entonces, este sí es un mega éxito en términos de números absolutos, que cumple varios de los factores claves que mencioné anteriormente. Y ahí hemos sistematizado varios elementos de este proceso, y hay varias publicaciones nuestras y de nuestros estudiantes sobre eso. El otro gran éxito es ya no en números absolutos, porque es un país, Cuba, 1000 veces más pequeño que la India, pero en números relativos en cuanto a la proporción de la población nacional campesina que ha hecho la transformación agroecológica, que sería el movimiento de campesino a campesino de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, o miembro de Vía Campesina, y que actualmente coordina todos los procesos de agroecología dentro de la Vía Campesina y la CLOC a nivel internacional. Es un caso muy inspirador, y un caso que hemos analizado mucho porque se nota muy claramente unos elementos que mencioné antes, que es que la propia organización campesina construye de manera intencionada, sistemática, organizada, un proceso social que usa como medio de cultivo la propia organización o tejido organizativo en la base, y una metodología social que en este caso se llama la metodología de campesino a campesino. Es una metodología que, bueno, claro que en todo el mundo, Asia y otros lugares, por miles de años las familias campesinas compartían conocimiento, pero de manera formal. Es una metodología desarrollada en los 70s por campesinos indígenas cachiqueles en Guatemala, que impactado por la imposición externa del monocultivo, cuando tenían el sistema tradicional de la milpa, que es un sistema muy complejo tradicional con maíz, frijol, calabaza y como 100 especias más, y que la imposición por el extensionismo estaba borrando ese sistema tradicional, colocando monocultivo con consecuencias desastrosas, y entonces inventaron una metodología social para usar los intercambios de saberes para recuperar ese conocimiento que se estaba perdiendo y para volver a diseminar las prácticas agroecológicas, en este caso tradicionales. Esa metodología llegó a Cuba de otros países, pasó por Centroamérica, México, Nicaragua, etcétera, y llega a Cuba con mucho éxito. Ahora, digo que es una metodología social y es una metodología muy compleja, pero tiene unos elementos bien sencillos, y podemos decir que el corazón de la metodología de campesino a campesino es un momento pedagógico básico, que es un taller que ofrece una familia campesina
en su propia parcela, donde enseña cómo han resuelto algún problema productivo con una práctica agroecológica, y a través de la organización se invita a otras familias campesinas que tienen el mismo problema pero que no conocen la solución todavía, a que esa familia enseña esta solución, esta práctica agroecológica que resuelve un problema específico. Ya con la visita de otros campesinos y campesinas se van enseñando, y el campesino o campesina, la familia, es el maestro profesor del proceso, y la parcela productiva es su aula de clases. Entonces, todo el proceso se organiza en torno a identificar familias que podrían ser promotoras, prepararlas para hacer estos talleres y organizar los procesos de los intercambios, donde vienen las otras familias a recibir talleres de las familias que tienen estas prácticas agroecológicas exitosas. Esa es la esencia. Tiene otros elementos complementarios, pero ese es el corazón. Esta metodología que llega a Cuba a finales de los 90, pues este gráfico solo demuestra a 2009, pero básicamente en 10 años alcanzó la tercera parte de la población campesina de Cuba, y si lo avanzamos ahora a 2021, ya alcanzó la mitad de la población campesina de Cuba. Y esto es impresionante, porque en la India estos 12 millones no llegan ni cerca a la mitad de la población campesina, porque es un país enorme la India. Cuba es un país chiquito, es una islita, y entonces los números absolutos serán menores, pero porcentualmente alcanzar la mitad sí es bastante impresionante. Ahora, cuando hablamos tanto de la revolución verde y el monocultivo, como de la agroecología, estamos hablando de conocimiento, y podemos interpretar la revolución verde como una imposición de conocimiento exógeno desde afuera, mediante técnicos formados en las facultades de agricultura en el modelo de monocultivo y de insumos, con una actitud de saber todo, con el mandato de los sistemas de extensión, de las casas comerciales, de las universidades, de ir a enseñar a los campesinos ignorantes qué hacer, decirles que su método tradicional es anticuado, que ya no sirve, que se debe modernizar, que deben ponerse con la onda del monocultivo, que en lugar de usar sus propios recursos y saberes, que deben comprar semillas, deben comprar fertilizante, deben comprar herbicida, deben comprar insecticida, deben comprar fungicida, deben comprar máquinas, deben comprar equipos. O sea, se nota, o sea, son casi vendedores. Y estos vendedores, esos técnicos todos, impusieron un conocimiento de manera brutal, aplastando la iniciativa, protagonismo, conocimiento y prácticas campesinas, y transformando estos paisajes diversos campesinos en paisajes monótonos de monocultivo. Entonces, pero se trata de conocimiento. Lograron que el propio campesino desconfiara de su propio conocimiento, hizo que la gente, en lugar de tener iniciativa para resolver problemas, adoptara un papel pasivo. Aparece una nueva plaga, esperamos que llegue el técnico para nos diga qué hacer. O sea, desmovilizó las habilidades de las personas y las hizo dependientes. Fue como una colonización epistémica de los territorios del campo. Campesino a campesino coloca otro tipo de transmisión de conocimiento, no de arriba hacia abajo, sino un conocimiento horizontal. Esto es ese momento pedagógico central en la metodología de campesino a campesino. El señor con el sombrero es el campesino anfitrión en su finca, explicando a un grupo de campesinos y campesinas invitadas por la organización cómo él realiza una práctica agroecológica que resuelve un problema productivo que las otras familias enfrentan sin que las otras familias tengan de antemano la solución. Van a la casa de él un fin de semana, un domingo, para que él les ofrece un taller. Entonces, es una transmisión horizontal
de campesino a campesino, de recuperar y socializar saberes que ya existen, no imponer tantos saberes de afuera, aunque también se enseñan nuevas prácticas en estos talleres. Podemos decir que es un proceso de descolonización epistémica, o sea, de ya no depender o buscar conocimiento de afuera, sino recuperar lo propio y socializarlo. Si comparamos el extensionismo clásico, pues es todo de arriba para abajo, las tecnologías vienen de la investigación, son llevadas por los extensionistas que enseñan la educación bancaria, decía Paulo Freire, estos métodos, y la familia campesina totalmente pasiva en todo el proceso hasta el mero final que adopta o rechaza la tecnología. En cambio, en campesino a campesino, el protagonismo del proceso no es del técnico, es del campesino o la campesina que tiene su solución, que innova una solución, que recupera una solución de sus tíos o abuelos a un problema común, se convierte en promotor o promotora y realiza los intercambios en donde otros visitan su finca para aprender. Entonces ya cambia el protagonismo. Ahora, estamos hablando de una metodología sistemática, con pasos metodológicos, con principios metodológicos. Entonces, una de las cosas, si una organización campesina, o comunitaria, decide implementar el método, pues lo que en Cuba ya se llama método PANES, pero en otros países llamamos inventario de prácticas y conocimientos, la propia organización va a formar un equipo de facilitación, de facilitadoras, facilitadores, puede ser a nivel de la comunidad, de la cooperativa, del territorio, del condado, lo que sea, que lo que va a hacer es levantar o en la asamblea o en visitas a las casas un inventario de las prácticas y conocimientos que tienen las diferentes familias en su territorio. Por ejemplo, quién hace compostaje, quién rota cultivos, quién usa coberturas secas del suelo, quién usa adobos verdes, etcétera. Como hacer un catálogo de las prácticas agroecológicas que ya se conocen, que ya dan buenos resultados, aunque sea con una sola familia que practica en el mismo territorio, en la misma bioma, en la misma realidad, y después ve a quién necesita aprender esas prácticas y se comienza a organizar los intercambios donde las familias que tienen buen ejemplo de una práctica, pues ese equipo ayuda a la familia a preparar su taller y recibe la visita de otras familias que necesitan aprender la práctica. Entonces, el inventario, aquí hay uno hipotético, pero podría ser así, que hay diferentes personas y familias en la comunidad. Por ejemplo, el señor Juan Pérez hace incorporación de residuos de cosecha, hace rotación de cultivos, siembra en curvas de nivel. Por ejemplo, la compañera María Díaz, incorporación de residuos, rotación de cultivos, policultivos, cercas vivas que usa como bancos de proteína para sus animales, siembra en curvas de nivel, usa plantas repelentes y hace un tratamiento homeopático para las garrapatas en sus animales. Ella tiene siete diferentes prácticas ya catalogadas. La familia Giraldo también tiene 7, pero la organización, este equipo de facilitación de la organización quiere identificar quién sería buen promotor o promotora. Y si tienen, bueno, 2 personas, dos familias con mucho, la de María, la de los Giraldo, pues la María tiene mucho carisma, es una maestra nata, le encanta explicar las cosas, se explica muy bien, tiene un amor al arte de enseñar. Mientras que esa familia Giraldo son muy cerrados, son muy celosos, no les gusta compartir sus secretos con nadie, pues entonces el equipo de facilitación, esa María Díaz, ella va a ser una de nuestras promotoras que va a hacer talleres y recibir a la gente. Luego también se puede hacer un inventario de los problemas, familia por familia. Entonces se puede decir que, por ejemplo, Marco Santana tiene problemas de plagas del suelo, plagas foliares, animales con garrapatas, falta de proteína para sus animales. Animales con garrapatas. Vamos a invitarle
al taller que va a ofrecer María este domingo de cómo ella hace tratamiento homeopático de garrapatas para que él pueda resolver su problema con una práctica sencilla que va a aprender de otra campesina, una persona igual que él, y que ya ha demostrado que funciona en el medio en donde los dos viven. Entonces ya se organiza el proceso, como digo, de manera sistemática e intencionada, utilizando la organización como medio de cultivo. Ahora es importante comparar esta metodología con otras maneras que se haya intentado muchas veces con poco éxito de lograr esas transformaciones agroecológicas. Elemento básico, como dice la canción de campesino a campesino, es poquito a poquito, despacito, porque hay un problema común que cuando son técnicos, ya formados no en el modelo de monocultivo, sino formados en el curso de agroecología en la facultad, igual llegan como sábelo todos y quieren que la familia campesina cambia todo a la vez, que pasan de un monocultivo de maíz con agroquímicos a mañana tener un complejo sistema agrosilvo pastoril con 20 diferentes componentes y 8 diferentes procesos internos, y esto pues intimida. Es un riesgo hacer un cambio grande toda la vez y lógicamente genera la resistencia de parte de la gente a la imposición de algo muy riesgoso y complejo y finalmente el rechazo. Campesino a campesino, en cambio, las personas van resolviendo los problemas uno por uno. Ya las garrapatas, luego el compost, luego el bocachi, luego un cultivo asociado. Y de repente ya son productores agroecológicos, pero nunca pasaron por un cambio brusco de toda la vez, sino poquito a poquito, despacito en su territorio. Y muchas veces van a ver que las mujeres son las más interesadas primero en hacer los cambios, todavía mucho antes de los hombres, y eso va de acuerdo también con un surgimiento dentro de Vía Campesina de un feminismo campesino que las compañeras llaman feminismo campesino y popular, en donde son las compañeras en las comunidades que muchas veces impulsionan estos procesos. Entonces, con campesino a campesino, hacemos visible lo invisibilizado. Con la Revolución Verde, con la imposición, con la colonización epistémica, se invisibilizó un mundo de saberes y prácticas que pueden ser recuperadas, y este conocimiento puede ser socializado de nuevo. Se explota el mito de que se tiene que esperar al técnico. No, hay un problema productivo. No hay que esperar un técnico del gobierno, de la organización, de la iglesia, de la ONG. No, veamos quién en la comunidad ya sabe cómo resolverlo. O sea, en esta comunidad, no en la otra comunidad. Generamos comunidades que generan y encuentran sus propias soluciones. También la familia campesina es experimentadora. Habrán las personas que innovan soluciones. En otras palabras, en términos epistémicos, descolonizamos el territorio. Ahora, eso puede poner a alguno de ustedes nerviosos porque son técnicos o técnicas, igual que yo. Entonces ya a veces se espanta con campesino a campesino porque se piensa, ay Dios, pero ya no van a necesitar a nosotros, ¿cómo yo voy a ganar la vida como técnico? Pero no es así. Los equipos de facilitación, facilitadores, muchas veces somos personas con formación técnica o en la coordinación de esos procesos, y de hecho, en lugar de pensar que nosotros somos los dueños de la verdad, no, vamos a ser constructores y facilitadores de procesos de la propia gente. Y eso, para mí, me cayó el 20 de esta metodología, reduce mucho mi ansiedad antes de ir al campo, porque la verdad, cuando yo tenía que ser el sábelo todo con la solución a cualquier problema, pues me ponía ansioso. ¿Qué tal si el campesino me muestra un bicho, me pregunta cómo controlarlo, y yo ni siquiera sé qué bicho es, ni mucho menos qué hacer? Eso fue mucho estrés. Pero ahora yo sé, tengo mi respuesta preparada. Mi respuesta es, yo no sé, pero voy a encontrar quien sabe.
en la comunidad o en otra comunidad y le voy a llevar a que aprenda cómo esta persona maneja este bicho. Entonces ya no tengo que estar ansioso porque yo no tengo que ser el portador de todo el conocimiento, sino el facilitador del proceso de encontrar las soluciones propias. Un ejemplo para ver el poder de esto, como este ejemplo hay miles, pero hay una familia en Cuba, la familia campesina, que tuvo la previsión de tomar fotos de antes y después de participar en el proceso de campesino a campesino. Entonces, fue una familia que fue a la ciudad, la tierra quedó en manos de los papás practicaban una agricultura convencional de monocultivo que dejó el suelo compactado, el paisaje sin biodiversidad, el suelo sin fertilidad, el suelo improductivo, se mueren, regresan los hijos a la finca y encuentran una devastación productiva, no saben qué hacer, pero ya en el territorio había el proceso de campesino a campesino de la ANAP, la Organización Campesina Cubana, que inmediatamente el equipo de facilitación, de coordinación, se da cuenta que hay una familia nueva que no sabe qué hacer frente a los retos y comienza a invitarlos constantemente a los talleres en las fincas de otras familias. Y ya de 2004, la foto arriba a la izquierda, la misma toma, en 2011 se puede ver una diferencia muy notable en el paisaje de la finca. Es la familia. Las fotos, ahora más fotos de antes y después. Hay un árbol ahí, un árbol en 2004, el mismo árbol en 2010, ya con cercas vivas, con sistemas agroforestales. También una misma toma, sistemas agroforestales complejos, corredores, y a nivel del paisaje, el señor Casimiro y su hermano, cuando se mueren los papás y reciben la tierra, y ahora, antes, después, ya con sistema de pastoreo rotacional, con cercas vivas, con sistemas agroforestales, y es sumamente productivo. Yo creo que se puede imaginar la productividad a simple vista. También hay números que demuestran qué productivo es. Como esta familia, hay decenas de miles que lograron transformar su realidad a través de este, ahora que llaman movimiento agroecológico de campesino a campesino en Cuba. El señor hasta escribió un libro de cómo él y su familia con la agroecología transformaron la vida y el paisaje. Ahora, para multiplicar este tipo de proceso dentro de las organizaciones de vía campesina, se requieren procesos de formación para las organizaciones, para los cuadros, para el personal, para los militantes de las organizaciones, para que aprendan las metodologías, para que conforman los equipos de facilitación y coordinación de procesos. Para eso se ha desarrollado mucho más de 70 escuelas campesinas de agroecología, Américas, África, Asia, Europa, de las propias organizaciones, con metodologías y pedagogías campesinas bien desarrolladas. Principio básico que campesinos y campesinas enseñan a campesinos y campesinas, con algunos principios pedagógicos en común, que son, entre otras cosas, pedagogías freirianas, o sea, horizontales, dialógicas, basado en el intercambio, el diálogo de saberes, la recuperación de los conocimientos, el poner a todo el mundo a investigar su realidad para transformarla, reconocer, respetar, valorizar, aprovechar de la diversidad de cosmovisiones, dar una motivación humanística, solidaria, ambiental y promover la cooperación y la autogestión. Por ejemplo, los educandos o estudiantes en un proceso de eso van a ser parte de la gestión de la escuela porque queremos formar personas con capacidades organizativas. Entonces tienen todos los elementos de la escuela es parte de ese proceso de formación, incluyendo aprender a organizar cosas y asumir responsabilidad por cosas. Entre los diferentes tipos de escuelas campesinas tenemos lo que podemos llamar las universidades campesinas, que a veces dan título de ingeniero o licenciatura, a veces solo de técnico superior
o técnico medio, o a veces hasta bachillerato o hasta secundaria en agroecología. Pero si hablamos de las que dan educación superior, ya con Vía Campesina hemos creado un montón de lo que llamamos IALAs, Institutos Agroecológicos Latinoamericanos, que son universidades o politécnicas que son precisamente para hijos e hijas de familias campesinas, indígenas, afrodescendientes de nuestra América Latina, principalmente de las organizaciones que son parte de Club Vía Campesina. Actualmente en México estamos trabajando para crear el YALA México, que todavía no aparece en la lista en esta lámina. Algunos ejemplos, tenemos el original, que es el YALA Paulo Freire en Venezuela, que fue la primera a raíz de un acuerdo con Hugo Chávez cuando aún vivía, y la Vía Campesina, la CLOC y el Movimiento Sin Tierra de Brasil, para lanzar la primera universidad campesina indígena de América Latina. Tenemos también nació más o menos conjuntamente con el YALA Paulo Freire, la Escuela Latinoamericana de Agroecología en Paraná, Brasil. Tenemos más recientemente el YALA María Cano en Biotá, Colombia. O sea, ahí está su primera generación. Las consignas, educación campesina como apuesta y propuesta de paz, agroecología, cambio de verdad para hacer transformación en el campo y la ciudad. El YALA Guaraní en Paraguay para hijos e hijas de organizaciones de agricultores guaraníes de todos los países de la región guaraní. Y YALA Amazónico en Brasil para los países de la región amazónica. Ya saliendo de América Latina, Amrita Bhumi, que significa tierra eterna en la India, para enseñar estas metodologías de agricultura natural con presupuesto cero. En África subsahariana, el semiárido, la Escuela Internacional de Agroecología de Milení. Ya secundarias agroecológicas, aquí sí en Argentina, un YALA exclusivamente para mujeres campesinas, cuadras de las organizaciones campesinas y organizaciones de mujeres campesinas. Universidad Nacional Indígena Campesina en Argentina. Puerto Rico, la Escuela Agroecológica del Josco Bravo. Nicaragua, Escuela Internacional de Agroecología, también Escuela Campesina Francisco Morazán, también el YALA Ishimuleo para todos los países de Mesoamérica. Y ya pues con esto termino digamos, la primera parte de mi presentación. Bueno, entonces ya espero que todos hayan descansado un poquito. Ahora vamos a retomar los temas. Y la metodología ahora en este segundo segmento sería a través de una serie de pequeños videos. El primer video que les voy a compartir, digamos, es un video de motivación en forma musical. Fue una composición colectiva espontánea, el primer encuentro mundial de escuelas y universidades campesinas de agroecología de la Vía Campesina, que se hizo hace un par de años en Cuba, auspiciada por la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, en su Escuela Nacional de Formación Campesina. Así que, si me permita, voy a compartir este primer video. Si por alguna razón no escuchan el audio o no ven, me avisan para ver si hay algún problema. Ok. Campesinas, organizadas vamos por la vía, estamos construyendo la agroecología, por el feminismo y la soberanía, con la vida, con el imperialismo y la oligarquía, con el campo y la ciudadanía, con los perseguidos por la autonomía, luchando por la tierra unida, sembrando semillas, desde nuestros territorios, construyendo alternativas,
sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos, con todos los pueblos y los continentes, por la madre tierra la lucha es urgente, sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos, con todos los pueblos y los continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Campesina, organizada vamos con la vía, estamos construyendo agroecología, por el feminismo y la soberanía, por la vía, contra el federalismo y la oligarquía, con el campo y la ciudad unidas, son perspectivas para la autonomía. Luchando por la tierra unida, sembrando semillas, desde nuestros territorios, construyendo alternativas. Vamos por el socialismo y la reforma agraria, para alimentar los pueblos, soberanía alimentaria. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos, con todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos, con todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Muchas gracias. No, corten. Luego eso no lo metáis. Bueno, esto fue el primer video. Ahora les quiero enseñar esta escuela campesina multimedia en línea donde pueden encontrar muchos materiales, tanto impresos en formato de PDF como videos. Que explican todos los pasos y los diferentes actores y papeles y todo de la metodología de campesino a campesino. Es una escuela en línea que se ha hecho entre la ANAP de Cuba, la Vía Campesina Internacional. Pueden encontrar en agroecología.espora.org. Todo está disponible en distintos idiomas. Y como dije, bueno, ya lleva un par de años, 3, 4 años. Estamos actualizando todo y tal vez habrá un nuevo lanzamiento de la versión actualizada a finales de este año. Pero está al aire, la versión actual, y recomiendo mucho, ya que pueden encontrar muchos materiales, incluyendo, algunos videos que voy a darles una pequeña muestra de las herramientas audiovisuales que tenemos. Déjenme nada más ver aquí en mi sistema el programa de VLC. Ya. Bueno, este primer video es de la coordinadora nacional del proceso de campesino a campesino en Cuba, Adilén Roque, de la estructura nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la organización campesina cubana, en donde ella en sus propias palabras explica. También aprovecho para comentar que ella es una gran formadora en la metodología. Ha dado muchos cursos y talleres. Cada 2 años da un curso en Cuba y ha hecho cursos en Brasil, en Tailandia, en Argentina, en Nicaragua, en muchas partes del mundo. Es una gran compañera y a ella sus propias palabras va a decir algunas de las cosas que yo les dije, pero ya digamos que primera mano. La metodología de
campesino a campesino. Esta metodología no es cubana, tiene su origen en Asia desde la década del 20 y llega en la década del 60 a nuestra América. A Cuba llega en la década del 90, procedente de Nicaragua, gracias a la colaboración de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua. Tiene como antecedente en nuestro país la tradición campesina de haber producido siempre alimentos sin la necesidad de aplicar productos químicos. Tiene también como antecedente el periodo especial, el periodo de carencias y crisis que vivió el pueblo cubano a partir del derrumbe del campo socialista, donde nos dejaron de entrar algunos insumos de gran importancia para aquel modelo de agricultura que desarrollábamos, como el petróleo, los fertilizantes, los plaguicidas. Lo que esas carencias obligaron... Perdona, Peter, tenemos problema con el vídeo, se escucha, pero no se ve, se ve parado. Okay. Déjame parar. Ya, voy a ver cuál es el problema con la imagen. Yo creo que va a tener solución fácil. Voy a compartir de nuevo. ¿Ahora ven la imagen? Sí, ahora sí se ve. Okay. Ahora sí. Estas prácticas agroecológicas. Y finalmente tiene como antecedente que en el año 1996 Cuba fue sede del 7º encuentro regional de campesino a campesino y fue electa como miembro coordinadora de esta actividad en la región. En el año 97 llega a Cuba un proyecto de promoción agroecológica financiado por la organización Pan para el Mundo y se inicia este proyecto en la provincia de Villa Clara. Por los resultados que alcanza, en el año 1999 se extiende a las provincias de Santi Espíritu y Cienfuegos. En el año 2000 se extiende a otro grupo de provincias, pero hay un momento crucial en el año 2001 en que se hace un encuentro en la provincia de Villa Clara, donde estratégicamente la Dirección Nacional de la ANA y en presencia de su presidente decide lo que se había iniciado como un proyecto de promoción agroecológica, convertirlo en un movimiento masivo. Así ha ido evolucionando el movimiento campesino a campesino en Cuba. Ahora, hablando un poco, ¿cuáles han sido los principios que hemos utilizado? Los principios que hemos utilizado, el primero, empezar despacio y en pequeño. Empezar en pequeñas áreas de la finca para no arriesgar toda la finca y poder, ante errores, poder tomar soluciones, o sea, rectificar errores. Limitar la introducción de tecnología porque no podemos pretender que los campesinos trabajen con 10 nuevas tecnologías, no dominarían ninguna. Experimentar en pequeña escala como un principio, porque el campesino es un experimentador nato y por lo tanto en su finca se convierte en un laboratorio y constantemente está haciendo pruebas. Lograr éxito rápido y reconocible, porque en la medida en que las prácticas que utilicemos el campesino vea un efecto rápido, va a contribuir a que quiera promover, y de ahí que el último principio sea lograr un efecto multiplicador, porque estamos hablando de una metodología de promoción y por lo tanto nos interesa promover la agroecología. Esos fueron los 5 principios que utilizamos. Y fuimos utilizando 5 pasos. El primer paso es iniciando el camino. ¿En qué consiste? Es el acercamiento con el productor o la productora y para involucrarlos en esta transición hacia la agroecología y que se inicia con el diagnóstico rural participativo. A partir de ahí, un segundo paso es el intercambio de experiencias sobre las prácticas que se detectaron como una necesidad a partir del diagnóstico. Después seguimos con las herramientas metodológicas, porque nosotros necesitamos fortalecer el aspecto metodológico para que
nuestros propósitos se cumplan, para lograr promover, para lograr multiplicar esas experiencias. El cuarto principio se refiere a un taller sobre prácticas agroecológicas, ya profundizando de acuerdo a los resultados que hemos avanzado en aquellas prácticas en las que queremos seguir trabajando. Y finalmente, el quinto paso, que es para el reforzamiento general, que se fundamenta en un análisis que hacemos de lo que hemos avanzado y de cuáles son las proyecciones futuras para ir rectificando errores que hemos cometido y seguir avanzando. Esos fueron los pasos que fuimos utilizando. En la mañana también le dimos un poquitico de importancia al diagnóstico como primer paso, que no es más que un estudio que hacemos en una finca basado en un conjunto de procedimientos y técnicas que nos permiten identificar limitaciones y potencialidades de la finca. A partir de estas limitaciones se establece un orden de prioridades para resolver esos problemas y vemos las posibles soluciones, que son lo que llamamos las técnicas llave, que son las que nos abren en la medida en que la técnica con que comencemos resuelva un problema fuerte del productor, será la garantía de que ese productor, a todo el que llegue a su finca, le muestre, le transmita esa experiencia oportuna. Y finalmente, un poco que es un aporte cubano a la metodología, que es un diagnóstico que hacemos a nivel de la asamblea de asociados, que las cooperativas nuestras se reúnen una vez al mes y tenemos todos los asociados, se hace un levantamiento de nuestra cooperativa, de las prácticas agroecológicas. ¿Cómo se realiza? Pues el coordinador, el facilitador de la cooperativa va poniendo en una pizarra, en un papelógrafo, las prácticas que a su criterio son las que existen en la región y se las va explicando. ¿Por qué se las va explicando? Porque a veces los agricultores hacen prácticas agroecológicas sin saber que dicen que están haciendo agroecología. Entonces le vamos explicando cada una y previamente le hemos entregado a cada uno de nuestros asociados un papel con un lápiz donde ponga el nombre y él va a ir escribiendo ahí el número de la práctica que él realiza en su finca. Una vez terminado esto, se recogen todos esos papeles y se procesa la información. ¿En qué consiste? En una tabla de doble entrada donde nosotros ubicamos los productores a lo largo y las prácticas que realizan. Y al final, cuando pasamos toda la información, logramos obtener cuáles son las prácticas que más se... Disculpe, ¿están viendo el video? Te mandé un mensaje, Peter, porque se oye bien perfectamente, pero la imagen está congelada. Qué raro. Ok, vamos a ver cuál es el problema de que para la imagen. Porque además es un video de internet. Ahora... Sí, no es de internet, es de mi disco duro. Ahora vamos a ver, si no se ve, me avisa, por favor, por audio, porque no veo los mensajes. Se realizan en nuestra cooperativa, pero también cuáles son las que menos se realizan y sobre las cuales debemos trabajar. Pero también nos permite conocer los productores que realizan más prácticas, que pudieran ser posibles promotores. Bueno, la metodología como llega a nosotros viene con facilitadores y promotores. ¿Quiénes son los facilitadores? Un grupo de personas que ayudan, que trabajan con el promotor durante todo el proceso, que pueden ser técnicos o no. Y los promotores son aquellos campesinos o campesinas que tienen en su finca prácticas agroecológicas, que aplican estas prácticas, pero que además están dispuestos a que su finca se convierta en un laboratorio a probar nuevas prácticas, pero además a que se convierta prácticamente en un aula donde los campesinos de otras regiones de nuestra propia cooperativa vengan a intercambiar experiencias. Esos son los actores con que venía la metodología. En el caso de Cuba, se le hicieron adaptaciones o se le han hecho aportes a la metodología. Consideramos como actor además a todos los campesinos y campesinas. Es el grupo meta, porque queremos aspirar a que todos transiten hacia esa forma de producción agroecológica. Y
se le aparecen dos nuevos actores. Primero, el coordinador agroecológico, que es típico de nuestras condiciones, por la importancia que nuestra organización le concede a esta actividad. El coordinador se decide que en cada estructura de a nivel nacional, provincial y municipal se designe una persona que sea la que atienda todo lo relacionado con la agroecología, con el movimiento agroecológico. O sea, y como lo dice su nombre, coordina todo lo relacionado con el movimiento agroecológico. Y en el caso también de nuestro país aparece un nuevo actor, que son los que hemos llamado aliados. ¿Por qué? Porque en Cuba hay otras instituciones, otras organizaciones que tienen como objetivo también desarrollar una agricultura sostenible y agroecológica. Estas instituciones, lo que hicimos fue sumarlas a nuestro movimiento y considerarlas aliadas, y que nos han sido muy útiles en todos los procesos de capacitación en las diferentes regiones del país. Y dentro de las herramientas, la primera, la fundamental, la finca del promotor o promotora, que se convierte en un laboratorio permanente donde vamos probando las nuevas tecnologías y además la vamos divulgando. Otra herramienta, los talleres, o sea que es una manera de hacer capacitación, pero de acuerdo al contexto en que nos encontramos. Otra herramienta, los sociodramas, que lo pudimos comprobar como a través de una pequeña escenificación logramos hacer llegar un mensaje. Las dinámicas como un mecanismo para activar sobre todo los procesos de capacitación, las demostraciones didácticas, las décimas, que es muy típico en nuestro grupo, siempre hay un poeta entonces que haga décimas, las canciones, los videos, los carteles, los plegables, todas han sido herramientas que nosotros hemos utilizado a favor de la promoción agroecológica. Y finalmente, creo que terminamos en el proceso de categorización de la finca, que como la metodología había avanzado, nos dábamos cuenta que ya era necesario diferenciar las fincas de acuerdo al avance agroecológico que tenían. Y de ahí que en nuestra metodología hay una categorización de fincas. Fincas iniciadas en el camino agroecológico, fincas en transformación agroecológica y fincas agroecológicas, que están diferenciadas y que se miden para ello determinados indicadores que permiten establecer la diferencia entre una y otra, y que se ha convertido en una fase de activación de nuestro movimiento, porque hay ese interés, como una inyección nueva que le pusimos para que la gente continuara motivada para seguir transitando, para aspirar a la meta, que es lograr esa finca totalmente agroecológica con ese nivel de integración. Hasta aquí hemos resumido todo lo que ha sido la metodología de campesino a campesino en un periodo muy corto. Le hemos resumido casi que 8 horas de trabajo. Bueno, un detalle importante, lo que acabo de mencionar es esta clasificación nivel 1, 2 y 3, que genera un proceso de emulación. Cuando uno visita las fincas campesinas allá, la gente te va a decir, bueno, mi finca apenas está en la categoría 1, pero si usted regresa en 2 años, ya vamos a ser 2, ya vamos a ser 3. O sea, genera un espíritu de superación cuasi competitivo, pero que generalmente, como ella dice, inyecta una energía. Aquí vamos a escuchar las palabras de una de las coordinadoras. Se necesita de un trabajo sistemático, se necesita de capacitarlos, se necesita de intercambiar,
se necesita de que ellos vean en otros lugares y que en su propia finca ellos vean eso. Cuando esas cosas ocurren así, fíjense que la metodología plantea el paso a paso. No podemos desesperarnos, no podemos imponerle al campesino, porque el que más sabe de su finca es él. Y es posible que haya una finca aquí y otra aquí y que sean diferentes. No es una receta para todos. No es una receta ni siquiera para toda la cooperativa. Lo importante es basarse en el diagnóstico que tienen esa finca, que ellos puedan ir incrementando las prácticas agroecológicas poco a poco, estimular ese trabajo, divulgarlo en las asambleas y de esa manera, paso a paso, se van sumando campesinos y campesinos. Pero muy importante es la autopreparación de todos. Nosotros, en el caso de los coordinadores, hacemos mucho hincapié en que todas las personas se autopreparen. Por eso es que estamos tratando de que cada campesino se haga de su propia biblioteca, de que cada cooperativa tenga su biblioteca técnica, de hacer talleres municipales, provinciales y nacionales para ir divulgando las experiencias de avanzada, porque esto es un trabajo paciente. Esto no es que ya hoy decimos, práctica y que al otro día todo el mundo es agroecológico. No, esto lleva mucho trabajo, mucha sistematicidad, mucho amor, como se ha explicado aquí, pero mucha preparación. Nosotros hemos pasado por muchas etapas. Tuvimos una etapa en que el campesinado naturalmente hacía todas estas cosas, pero en Cuba triunfó la revolución, vino el tecnicismo, mucha ayuda del campo socialista y tuvimos un momento en que todo venía de afuera. Al caer en el periodo especial, que es un periodo que tuvimos de crisis aguda, nos dimos cuenta que teníamos que utilizar más la tierra y que aparte de tener hombres de ciencia, teníamos que transformar la tierra para poder brindarle alimento a nuestro pueblo. Ahora les voy a pasar un video de un taller que se realiza en la finca campesina, donde el campesino va explicando algunas prácticas a campesinos y campesinas que vienen de otro lado. Es tantito artificial porque fue un taller que se montó para grabar, pero yo creo que refleja bastante bien cómo es el taller cuando es el propio campesino que lo ofrece. Y un buen taller en campesino a campesino, quien habla es el campesino o la campesina, no debe ser el técnico o la facilitadora o facilitador quien habla. La idea es que convence a otro campesino o campesina, es un campesino o campesina como él o como ella. Entonces yo creo que eso se percibe. Aquí quien habla más es un campesino que se llama el Cojo, en las montañas del Escambray en Cuba, un campesino agroecológico típico de este movimiento. Bienvenidos a la agroecológica perteneciente a la CCS Ignacio Pérez Río. Haremos un taller agroecológico en homenaje a nuestro apóstol José Martí.
Vamos con el trabajo. Vamos ahora a trabajar. Vamos. Bueno, vamos a dar la apertura oficialmente hasta ahí. El ciclo de interés va a trabajar en base al riego de fertilizantes y cómo intercalar otro cultivo dentro del café. Estamos en un área que está del lado del río. Este es un área protector y otro área protector de nuestro río. Ahora, ¿qué buscamos con esto? Lo primero es cuidar nuestras aguas. Lo segundo es montar la biodiversidad de plantas y animales para poder mantener el equilibrio biológico. Y lo otro es mantener la armonía con nuestro bosque. ¿Estamos bien? ¿Ya todo el mundo tenemos trabajo? ¿Qué tenemos que hacer cada uno? Trabajar. Y bueno, aquí, mira, siempre. Aprieta un poquito, mamita. Acomoda. Ahí, ahora vamos. Súbela. Pues ya, ¿qué quieres ahí? Ya. Ya. Ahí se dejó, ¿verdad? Ven, chiquitito, para que te siembres tomate. Ven, chiquitito, para que siembres tomate. Ahora sí, no, así, no, ve, Pero no solo se barrera muerta, viva, se barrera muerta también, hay dos opciones. Viva y muerta. La barrera puede ser viva y muerta. Claro que sí, hay dos opciones de barrera. Y el otro hueco lo hago yo, que las mujeres también abrimos hueco a la tierra. Ay, ahora se ha hecho la materia orgánica por un hombre y se vuelve a recetar con eso. ¿Cómo le llaman el hueco? No, que ya con ese hueco tiene ya, no se mata el orgánica ya. El tercero después de la ya la noche. Ahora vamos a hacer una prueba, chicas. Vamos a hacer primero la materia orgánica y después ahora pues. Y después la ropa. La ropa. La recha de aquí. Claro, ese es el piso. La fertilización orgánica, con el abono de un hombre, es con polvo, los abonos verdes, la carnavalia, la vacuna negra, todo eso. Para no ser aquí. Bueno, ahora me toca la comisión negra para hacer la última. Es sembrar la malanga, con el abono orgánico también, dentro del café. Vamos a sembrar 2 tipos de malanga, isleño y blanco. Esta malanga la estoy sembrando nosotros porque es isleño. No, pero nada más me la cara de pico. Ya. No, más o menos, caballo. No sean tan indústrios. La idea es, tuvimos una idea,
hicimos un trabajo. Ahora, intercambiar cómo podemos o mejorarlo, o hacerlo de otra forma, no sé. ¿Cómo ustedes creen que podemos hacer las cosas en la finca nosotros de Valgo? Pues las características son las mismas. Tú tienes una finca de hortalizas, no tienes café. Pues, ¿cómo tú puedes aplicar en tu finca, que está en Loma, cómo tú puedes aplicar el trabajo? ¿Cuál sería el que te convenía a ti? No, el que me conviene a la finca mía como es pendiente en terraza. Este trabajo que hicimos aquí en terraza. Porque ahí se mantiene todo el arrastre que viene, no hay erosión del terreno y todo lo que, todo el vegetal que corre debajo cae en ese tanque que te va quedando ahí y todo eso es alimento a la planta. Usted como productora de hortalizas, que aquí no estamos en hortalizas, pero usted tiene, ¿cómo usted ve el abono orgánico y cuál es la importancia del humo de lombriz por los nutrientes que tiene para las plantas? Bueno, mira, el abono orgánico tiene más nutrientes que el abono químico. Es menos perjudicial a la persona y menos perjudicial al medio ambiente. Y entonces, me parece a mí, o por lo que yo he podido comprobar en mi cultivo, me es más beneficioso usar el abono orgánico que el abono químico. Me salen las plantas con mayor fuerza y, lógico, no tienen químicos ninguno, no están contaminadas con nada. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Por qué tú, aquí en el café, intercalas la malanga, pones una mata de café y una de malanga? Y entonces, a la parte de afuera, en lo que es la calle, siembras otro tipo de malanga. ¿Por qué? Porque mira, esta malanga te crece arriba, esta es la isleña, esta te crece, la cabeza, esto ¿no? Ahora, esta blanca es la que te cae abajo. Sí, que eche los bombillos abajo. Esa malanga yo puedo llegar y aporcarla cuando esté, porque hay que hacer la mano, llegar aquí, no tengo la mata, no tengo una vez, y hay que suelta la tierra recorrida. Entre más yo corto esa mata, cuanto más yo la corte, más verdad, tierra para la mango mineral, mejor. Y no afecta la café. El café de producción de por sí tiene que tener una calle. Porque son 2 metros. Entre una planta y otra, de un surtidor, en esos 2 metros tú puedes cultivar la malanga, el plátano, entonces, sin volver un platanal, el cafetal tiene que estar libre. ¿Entiendes? Esa es la idea de eso. ¿Ya te respondí? Aquí, tú también tienes un café. La finca que yo tengo es una finca que de más de 45 grados de inclinación, no es como aquí que es llano. Aquí la preparación de café, hago una preparación de suelo para sembrar una preparación de café. Aquí se ve que se hizo bien, porque siembras una planta aquí y siembras otra aquí, entonces siembras otra allá, te queda un triángulo. O sea, el agua que escapa por aquí, la que la mata le hace su resistencia. Cuando llega el agua de aquí al tramo este, choca con una barrera que aquí se hizo de malanga. Puede ser de plátano, puede ser de caña santa, puede ser de vetiver, puede ser de maíz, puede ser de boniato. Entonces va teniendo diversos cultivos, diversas producciones, quiere decir que vamos aplicando lo natural, que es lo más saludable en este caso para nosotros. Kiko, tú que tienes una hortaliza también, ya te nos habló para que todo el mundo ponga algo, como dice Cianaro y el compañero Machín, exhortamos a todos los campesinos a trabajar agroecológicamente con el humo lombriz, con la materia orgánica que se puede recuperar por ahí, o en el campesino cercano que tenga los animales, uno va a buscarlo y así, y mantener las cosas sin dañar, ya te digo, dañar a lo que es el medio ambiente. Ahora, compañero Juan, a ver qué puede hacer. Prácticamente se dedica a sembrar frutales. Bien, la finca mía no es una finca integral forestal. El objetivo fundamental es desarrollar lo que es la reforestación. Pero como se dice una finca integral, buscábamos otras cosas, que dentro de la reforestación haya otras posibilidades de vida. Allí después fuimos implantando los frutales intercalados en el forestal y frutales puros, para tener más producción. Hubo un momento que sembré, por ejemplo, la caoba, ya tiene un desarrollo más o menos como estas que están aquí, y le puse abajo café, buscando que hubiera una producción, hasta tanto llegar a la producción de la caoba. Y lo que tiene también el autoconsumo, que es para autoabastecer la familia, cuando hay un excedente se acopia. Tenemos crías animales, como el conejo, el carnero, el puerco, la gallina, etcétera, varios animales. Todo eso decíamos una finca integral forestal, buscando que sea sostenible y buscar el desarrollo de la deforestación. Diversidad.
Ahora, lo que a mí no me conviene ahí es el guanajo. Porque ahí me invitan a comer, me come guanajo. Yo no soy tan guanajo. Bueno, es un poco el broma. Ahora, lo que sobró, y lo que faltó, podemos quitar lo que sobró. Ay, yo te voy a dar estos juegos. Ahí hay una casita que vale como... Nosotros le caí una risa. Y a mí me da una gracia que ahí dónde te vas a quedar. ¿Y cuántos son platos? Son 100. Carne. Col. Bueno, no tiene cola ahí. Mira, aprovechen ahora comer que no Mira, en este video se observa que un taller campesino no va a tener el mismo orden que un taller organizado por un técnico, pero se ha visto que es la propia naturaleza, tal vez para el técnico más caótico de un taller campesino, realmente es lo que anima a las personas. La familia ofrece comidas, casi como una fiesta dominical, y genera un ambiente en donde las personas quieren ir y asistir a los talleres. Y puede ser muy sistemático de parte de la organización campesina, pero el taller en sí tiene que tener la idiosincrasia de la cultura local. Un elemento más que les quiero compartir es cómo del fundamental son estos talleres en las parcelas de las familias, pero como complemento se trabaja con los niños en la comunidad, en la escuela de la comunidad. Se crean aulas de agroecología en fincas de las familias más agroecológicas. Una parte de las clases prácticas van a recibir y muchas veces la propia campesina o campesino van a explicar en ese aula anexo en su finca a los niños y niñas, y se generan cosas que se llaman círculos de interés, que son como grupos de estudio en todas las edades, niños chiquitos, secundaria hasta bachillerato, que van profundizando en estos temas de la agricultura campesina agroecológica, porque no se trata solo de transformar la producción de la generación actual, sino de las futuras generaciones, de cambiar la manera de pensar en los territorios. Entonces vamos a ver un video corto sobre este tema. Hola, nosotros somos unas niñas de aquí del Escambray. Tenemos un ciclo de interés que se llama Por un futuro mejor de nuestras montañas. Eso es sobre el medio ambiente, cómo cuidar y vivir en armonía. Y vamos a pasar a la semana. Véngale. Nosotros hemos visitado varias fincas de campesinos donde hemos hecho encafetales, tranques, barreras vivas y no vivas, y todo eso es para proteger el medio ambiente. Bueno, aquí como ven, esto es un dibujo que nosotros hicimos donde se realiza todo el medio ambiente, el medio de animales, plantas frutales, de flores y de todo tipo de cosas. Aquí está la lombricultura, están las hortalizas, están los árboles, las palmas, los animales y muchas otras cosas. Es importante cuidar el medio ambiente porque gracias a eso podemos respirar y podemos vivir. Pues si los bosques no podemos vivir. Bueno, y que sigan protegiendo los ríos y recogiendo su desperdicio y que siembren árboles, frutales y de flores para un medio ambiente saludable.
aquí como ven, estamos enfrente de un río, que el río es importante cuidarlo y protegerlo para la salud. A ver, a seguir adelante. Yo no sé nada. Miren, estas son matas de café. Hay algunas ideas que son matas de café. Entre ellas, en el centro, en el medio, hay matas de malanga, plátano, que sirve para la familia de campesinos. Esta es una mata de malanga isleña. Mira, una mata de plátano, como decía, en el medio del café. Estas son matas de café. Mira, esto es lo que nosotros realizamos con el compost de la escuela. Mira, esta mata es de caoba. Aquella mata de es de granada. Hay una fruta ahí de alrededor que tiene una semillita. Y por allá sigue el río por ahí para abajo. Hasta allá abajo. Y aquí adentro, como ven, mira, también se puede tener animales. Pero animales como así, como gallinas, hay ganados no, porque de nada machucan las matas de café, lo que tenga sembrado. Y en educación laboral una asignatura de los frutos que obtenemos de los canteros. En algunas clases hacemos ensalada, en cultivo también. Se lo come. Sí, y queda sabroso. Pero esas cosas, la hierba verde es esa. Es lo mismo. Bueno, ahí vemos cómo es importante formar a las futuras generaciones para que no toda la juventud se vaya del campo, para que se interesan por las prácticas agroecológicas, por el medio ambiente. Ahora, antes de pasar a la siguiente última sesión de preguntas, discusión, comentarios, quisiera con un video otra vez musical decir que todas esas las prácticas agroecológicas que promovemos en los movimientos sociales, también la agricultura urbana. Mucha de la población urbana en nuestros países es de ascendencia campesina, practica la agricultura y las mismas metodologías podemos visualizar en el ambiente urbano. Este es un video también de Cuba, de Mayela, el movimiento agroecológico latinoamericano, otro movimiento aliado de la vía campesina en estos temas. Y ya para cerrar, ya poco de animación, vamos a ver este video musical. Movimiento agroecológico latinoamericano, Mayela, Mayela, que une a los guajiros, Mayela, Mayela, América conmigo, Mayela, Mayela, pa' integrar carne y trigo, Mayela, Mayela, pa' todos los campesinos, Mayela, Mayela, más de 20
ancestral, con fincas integrales, cultivos y animales, con la lombricultura y la biodiversidad, uniendo a los latinos. Maera, maera, no me siento guajiro. Maera, maera, mi sombrero es testigo. Maera, maera, que ya cogí un camino. Maera, maera, somos ya 150 miembros. En América Latina un movimiento serio. La equidad de género es un baluarte. Nacional económica, una constante. Armonía con natura, una verdad. Soberanía alimentaria. Cultivos asociados, biodiversidad. Permacultura en vivo. Maera, maera, APA me dio el camino. Maera, maera, en mi tejado cuido. Maera, maera, conejo y cebollino. Maera, maera, Yo, mucho cuidadito con la emoción. Bailar cualquiera tiene su función. Rescatando mejor de la tradición. Unirlo todo en una sola institución. Buenas prácticas te enseñan de la cultura ecológica. Consolidando alianzas agroecológicas. Es saludable. Es ambiente sociable. Es agricultura sustentable. que une a los guajiros. Maera, maera, hasta viene conmigo. Maera, maera, pa' integrar carne y trigo. Maera, maera, lo técnico conmigo. Maera, maera, voy a entrar en maera en mi tierra, usando abono orgánico. En mi tierra, con el control biológico. En mi tierra, cultivos asociados. Manejando con eficiencia el agua desde la Isla Verde, un homenaje a la Pachamama. Con los aborígenes de América, su legado conservar, integrando todo el sistema. Cubanos en la red para que sepa usted. Bueno, entonces esto es lo que quería compartir de videos ilustrativos de los temas que yo hablé antes del descanso, de la metodología de campesino a campesino, de los diferentes pasos y elementos en la metodología, cómo se organiza un taller o se ofrece un taller campesino en su propia parcela, cómo es sistemático y organizado y con paciencia y poquito a poquito la metodología, los complementos como la formación de niños y juventud y la importancia de música, de videos, de otras cosas que motiva a la gente.